Espero que esté disfrutando junto con nosotros el breve resumen que hemos querido hacer en Ministerios de Amor Esperanza de este libro Tu identidad sí importa, de Juan Varela. Y digo breve porque pues es muy extenso todavía lo que habrá que ver o habría que ver, pero le invitamos a que lea este libro. Vamos en el capítulo 5, su servidor Israel Gómez y también el pastor Misael Sánchez. Estamos abordando este libro, vamos en el capítulo 5, insisto, y es la atracción sexual, el hombre tentado, ¿verdad? La influencia de una sexualidad, dice, desconectada. Y hemos estado platicando, en este caso el pastor Misael, pues 3 rasgos de una cultura erotizada que vivimos. La reducción de la sexualidad al componente del placer, o sea, solamente se vive por el placer, como si fuéramos seres sin sentimientos, sin emociones. La segunda es la fusión de géneros que deslinda la distinción de sexos, y la tercera es el transfugismo sexual que atenta contra la identidad de las personas. O sea, puedes ir aquí, puedes ir allá, donde quieras, andas brincando ahora. Mucha gente, digamos que de sexo en sexo, en el sentido de, pues ahora quiero esto, ahora quiero ser bi, ahora quiero ser hetera, ahora quiero ser así, ahora quiero ser así. Lo segundo, que ya platicó el pastor anteriormente, los principales frentes de batalla en esta atracción sexual: la lujuria, la pornografía y la masturbación. Y ya hablamos sobre la lujuria, ya hablamos también sobre la pornografía, que ahora es accesible, asequible, o sea, es gratis, ¿verdad? Accesible quiere decir que todo el mundo tiene ya, fácilmente puede accesar a ella. Asequible es que es gratis, y anónima, pues parece que nadie te ve, ¿verdad? Parece que nadie te ve, pero sí se identifica, o sí se nota en lo que haces y en la forma en que te comportas. Y lo último que platicábamos era también sobre la masturbación, ¿verdad? Y hoy toca platicar sobre consecuencias para prevenir y estrategias para intervenir en esa cuestión de la sexualidad del varón, bueno, del ser humano en general. Estamos hablando sobre todo del varón en este caso, ¿verdad? Dios ha puesto en nosotros pues el deseo sexual. Es normal sentirse atraído por el sexo opuesto y tener deseo sexual. Lo que Dios condena pues es el mal uso del sexo. Dios ha provisto el matrimonio como lo válido para la satisfacción sexual, pero a veces es difícil vivir en ese celibato, ¿verdad? Porque somos atraídos, somos seducidos por la fascinación del erotismo impuro que nos es presentado de muchas maneras, más ahora con las redes sociales y todo lo que ahora se da, ¿verdad? No me refiero solamente a los jóvenes solteros, sino también a los casados, porque el hecho de ser casado no implica que completamente satisfagas ya todo lo sexual en tu vida. Sería ingenuo pensar que el matrimonio es el antídoto contra la impureza sexual, ¿verdad? En cualquiera de las manifestaciones. El matrimonio no arregla por sí mismo las ataduras que podríamos tener del pasado. Así que a veces la gente dice, me voy a casar, ¿verdad? Ya, pues tengo, sobre todo los varones, ¿verdad? Tengo que casarme porque ya debo de casarme, ¿verdad? Y ya hemos platicado que nos gusta cierta dosis de peligro en el caso del varón, ¿verdad? La aventura, la conquista, la emoción, el ir, el estar. Y en el caso del varón, pues hacia la mujer, una vez que consigue a esa persona que anhela, con la que anhela estar, pues a veces cesa ya ese ritual del cortejo, de la conquista, y empieza a bajar un poquito toda esa adrenalina, ¿verdad? Ya sabe usted, no es el tema, pero el enamoramiento pues es un punto en el cual hay muchísimas cosas en nuestro cerebro que luego ya al casarnos va bajando, ¿verdad? Y llega la realidad, y es ahí cuando
tenemos que trabajar realmente sobre lo que es el amor, ¿verdad? Enamorarse no es amor, es otro tema, ¿verdad? Pero ya hemos platicado algo de eso en alguna de estas cápsulas que hemos dejado aquí en Ministerios de Amor y Esperanza. Entonces, el punto es precisamente, a veces cuando baja toda esa espuma, digamos, todo ese enamoramiento, ¿verdad? Mucha gente, hombres y mujeres, ceden otra vez a la tentación de un proceso de nueva conquista, o sea, volver a enamorarme, porque el enamoramiento, ya lo dije alguna vez, es adictivo. Entonces la gente, bueno, ya como que ya conquisté esto, ya lo tengo, bueno, pues más, ¿verdad? Otra persona, otra relación, otra aventura, etcétera. Y a veces en lugar de trabajar en nuestra relación matrimonial, bueno, buscamos algo que nos vuelva así a como que a emocionar, a tener así, insisto, el enamoramiento pues viene siendo una adicción. Entonces, ¿cómo podemos luchar, verdad? Contra todo esto que a veces nos pone pues en aprietos. Bueno, lo primero es que tenemos que conocernos a nosotros mismos como varones en este caso. Recuerda que estamos hablando principalmente al varón. El cerebro es el órgano sexual más importante, el cerebro, ¿verdad? Entonces, la sexualidad tiene dos campos básicos de acción. Lo primero es la sexualidad externa. Los actos sexuales en los que participa tu propio cuerpo pueden ser lícitos cuando involucran a tu esposa, en este caso del varón, o a tu esposa en el caso de la mujer, y se dan dentro del marco del matrimonio. O ilícitos, pues cuando involucran relaciones de adulterio, fornicación, masturbación compulsiva, prostitución, etc. Y otro campo de acción pues viene siendo la sexualidad interna, en lo cual entra obviamente tu mente. O sea, pueden ser actos sexuales puros, digamos, cuando son dentro de tu matrimonio, dentro de la relación con tu pareja, ¿verdad? Pero a veces, precisamente en la mente piensan muchas cuestiones antes de que se hagan efectivas físicamente hablando, ¿verdad? Puede ser algo pecaminoso también, desconectado de la realidad, fantasías sexuales con otras personas que no es tu esposa o nuestro esposo. Y aparentemente la sexualidad interna pues no hay mucho riesgo, pues quién se va a dar cuenta de lo que traes acá en la cabeza, ¿no? Pero obviamente hablamos de sentimientos, fantasías, impulsos sexuales, pensamientos impuros, lujuria. Aparentemente pues puedes hacerlo sin ser detectado, pero hay una cosa, ese motor de la sexualidad que está en tu cerebro, que está primero en nuestra mente, es obviamente la chispa que va a detonar la explosión hacia afuera, lo externo. Pues dice aquí un pensamiento de un varón: ningún hombre, fíjese bien, ningún hombre llega a ser inmoral en sus hechos sin primero haber sido inmoral en sus pensamientos. Ningún hombre llega a ser inmoral en sus hechos, es decir, en lo que hace, en lo que actúa, en lo que vive, sin primero haber sido inmoral en sus pensamientos. O sea, lo interno es primero que lo externo, lo pensaste. Ya que fuiste e hiciste algo con alguien, pues que ya lo pensaste. Generalmente es en un porcentaje amplísimo. Y sigue diciendo aquí, no hay seducción sin coqueteo. Dice, los hombres son seducidos a cometer adulterio con el mundo después de haber coqueteado con él. El pensamiento ilegítimo da a luz un acto inmoral. Esta es una frase de Cole Edwin en un libro que se llama Hombres fuertes en tiempos difíciles. Recuerda que estamos viendo la transición sexual, capítulo 5 de este libro, y en esa parte de la atracción sexual es el hombre tentado, como hay mucha influencia de una sexualidad desconectada de, obviamente, de lo que Dios mandó, y dentro de esa atracción sexual pues entran algunos componentes de esa batalla, ¿verdad? Los principales frentes: la lujuria, la pornografía, la masturbación.
si seguimos haciendo estas cosas, pues sin duda que va a haber algunas consecuencias. Es lo que se quiere aquí prevenir. Y también buscar algunas estrategias para intervenir en estas áreas y buscar no caer, o si se está inmerso en alguna de ellas, bueno, buscar salir. Entonces vamos a enumerar 4 aspectos o consecuencias de nuestros actos pecaminosos que afectan de forma integral a nuestras vidas. Miren, hay una dependencia psicológica y biológica, y esto se va a ver en 2 aspectos. Grabamos rutas cerebrales, ahorita voy a explicar cada una, y establecemos patrones adictivos de pensamiento. La segunda, dentro de esta dependencia biológica y psicológica, es que liberamos químicos que provocan adicción. La segunda parte es degradación moral y espiritual, que también tiene 2 áreas. Violamos nuestra identidad como hijos de Dios y descendemos en nuestro nivel de consagración, estableciéndose fortalezas espirituales, en este caso pues no de Dios, ¿verdad? Entonces las rutas cerebrales y la dependencia psicológica es algo que tenemos que entender, porque al estar constantemente en alguna situación, desobedeciendo, pecando, pues nuestro cerebro de alguna manera se va acostumbrando a ello, ¿verdad? Las neuronas, todo el aparato del cerebro es un poquito largo, obviamente, para hablar de esto, un poquito más, pero los hábitos que estamos haciendo en nuestra vida o que hemos hecho son ya como carreteras en nuestro cerebro. O sea, ya usted piensa algo y automáticamente, generalmente vamos hacia eso, ya hasta a veces sin pensar. Entonces, hablando sexualmente, ya hay hábitos, ¿verdad? Ya hay situaciones que hacemos sin pensarlo mucho. Pensamos en la gratificación. Voy a sentir bien si hago esto, si hago aquello, y automáticamente actuamos en consecuencia. Los malos hábitos, al igual que los buenos hábitos, cuando se practican por mucho tiempo y constantemente, se establecen y fijan en el cerebro. Lo que le digo, ya están ahí las autopistas. Ya hay cosas que hacemos, insisto, por así que mecánicamente, ¿no? Entonces hay una ruta cerebral y esto produce un ciclo adictivo. La práctica continuada más la fijación del hábito, más el establecimiento de la ruta cerebral, pues ya es una dependencia psicológica. O sea, lo haces mecánicamente, ¿verdad? La dependencia biológica nos habla también de que cuando tienes, por ejemplo, en el caso de la masturbación, en el caso de satisfactores sexuales, de alguna manera, producen en el cerebro sustancias activas, sustancias secretas, sustancias, el cerebro, sustancias que te hacen sentir bien, de tal manera que es como una droga, pues. Por eso dicen que la masturbación es como una droga, independientemente de las causas de la masturbación, que a veces son el huir, que a veces son el huir de algo, de alguna situación, y sentir placer. Las endorfinas, por ejemplo, son sustancias que el propio cerebro secreta, ¿verdad? Principalmente cuando hay algún estímulo sexual en este caso, y actúan como un mensajero químico que viaja a través de tu sistema nervioso y transmite una sensación de bienestar, reduce el estrés, de calma, de relajamiento, y aporta un efecto sedante parecido a lo que hace la heroína o la morfina. Entonces, en el caso, por ejemplo, de algunas cuestiones sexuales como la masturbación, eso secreta tu cerebro y te va a hacer dependiente, ¿verdad? Decir, bueno, pues en lugar de estar sintiendo aquí que me rechazan o que no me quieren, o a veces dice aquí el libro también un poquito más atrás, que a veces aún después de un momento de éxito en tu vida, dices, bueno, pues merezco relajarme un poco, ¿no? Y entra ahí las cuestiones sexuales. Entonces, si antes había una cuestión psicológica por los hábitos y las rutas que vas marcando en tu mente, ahora hay una adicción biológica, por lo que quieres sentir que tu cuerpo
secrete, que tu cuerpo produzca, pues, ¿verdad? Y casi siempre van de la mano. La fusión sexual es otro aspecto que añade, suma y sigue a las consecuencias del pecado. O sea, en la liberación y explosión del placer que produce el orgasmo, ¿verdad? Debido a lo que estás viendo, a lo que estás haciendo con tu esposa, o viendo pornografía, o con otra mujer, hablando pues de los varones, queda pegado a ti y tú a ella en lo que se llama la fusión sexual. Parte de tu intimidad más profunda, sensible y privada se expone, dice el libro, en toda su vulnerabilidad. Si es con tu pareja, obviamente con tu esposa, en este caso como varón, pues produce una intimidad, ¿verdad? Si es con una relación ilícita, produce pues a veces vacío, generalmente culpa. La fusión sexual, esa unidad pues sexual que se da fuera del matrimonio, es una violación de tu identidad e intimidad que se desparrama sin control. O sea, el hecho de esa fusión sexual está hecho por Dios para vivirlo con tu esposa, en esa intimidad, en esa unidad que debe de haber. También vamos a una degradación espiritual. Violamos nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Cuando somos conscientes de que somos hijos de Dios, pues vivimos de acuerdo a esa identidad, a honrar a nuestro Padre. La identidad genera autoridad. Bueno, soy hijo de Dios, bueno, pues voy a actuar en base a eso, ¿verdad? Cuando cumplimos nuestros roles como esposos, como padres, como hijos de Dios en cada responsabilidad asignada por Dios, estamos en obediencia a nuestra identidad de hijos suyos, somos íntegros y por lo tanto se genera esa forma natural, o de forma natural, el poder de la autoridad. Entonces, en esa autoridad pues tenemos esa fuerza interior para vencer la tentación. Cuando no estamos en obediencia, pues no hay esa autoridad, esa fortaleza para vencer los ataques pues del enemigo. Así que en las esferas espirituales está el hecho, el aspecto más real de nuestra lucha contra el pecado. Texto como Efesios, que habla de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, o como 2 Corintios 10:4 nos habla de las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que hablábamos hace rato. O sea, permitimos que el diablo ponga, ¿verdad?, en nuestra mente fortalezas que no permiten que Dios obre. No estoy diciendo que lo posesione, eso no es posible para el creyente. Bíblicamente no hay posesión para los creyentes en Cristo. No puede estar Dios y el diablo a la vez, o es uno o es otro. Satanás, de alguna manera, pues les damos permiso para que nos esté influenciando y establezca en nuestra vida áreas en las cuales pues vamos a estar sometidos a su voluntad. Bueno, pues seguiremos platicando sobre este tema interesante, sobre este libro, Tu identidad sí importa. Le invitamos a que lo adquiera, que lo consiga y que lo lea. De verdad es un buen libro para usarlo en nuestras iglesias, o simplemente si usted no asiste a una iglesia, para que tenga un referente de lo que la Biblia marca. Entonces es importante que podamos tener un referente claro. Aquí no solamente son textos bíblicos, sino también el punto de vista de alguien que sabe de lo que está hablando. Gracias, les saludo con gusto. Esperamos vernos pronto, si así Dios lo permite.